Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo en diferentes plataformas de la Nueva FM 104.1 del programa La Voz de Dios, que es presentado por el hermano Vicente Pretanzintzul, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanet, Totonicapán. La Voz de Dios. Aquí escucharás la palabra que sustenta tu espíritu y da vida eterna. Y con ustedes el hermano Vicente Pretanzintzul. El programa La Voz de Dios presenta en esta oportunidad la palabra de Dios. Lo encontramos en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que se intitula esta enseñanza: hay un solo Dios y un solo mediador. Dice la palabra escrito en la Santa Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En esta ocasión le lleve la interpretación de esta bendita palabra de Dios en su hogar, en su mente, en su corazón, respetable persona que escucha esta enseñanza. Casi la mayor parte de los habitantes en la tierra hablan de eso. Hay un solo Dios. Cualquier situación que pasa, solo Dios puede arreglar. Solo Dios hace las cosas buenas. Pues tan fácil decirlo, porque así nos acostumbramos hablar. Solo Dios es cierto, pero es que la Escritura dice que hay un solo Dios, el que crió el cielo, la tierra y todas las cosas que existen en este planeta Tierra. Fue Dios el creador. Y a Jesucristo, el unigénito de Dios, y el Espíritu Santo que se movía entre Dios y el Hijo Jesucristo, lo dice en la Biblia claramente: hay un solo Dios. Jesucristo y el Espíritu Santo es el mismo, un solo Dios en tres personas, que no estoy hablando de tres dioses, un solo Dios en su debido orden. Jesús y el Padre, los que crearon el cielo y la tierra. Pero ese plan maravilloso del Padre, que Él sabe todo, el pasado, el presente, el futuro. Dios, de su mucho amor, de su gracia bendita, dijo Él: hagamos al hombre a nuestra imagen semejanza. Imagen y semejanza. Así fueron las palabras que el Padre y el Hijo y el Espíritu dijeron, porque dice: hagamos
No dijo Jehová Dios, voy a ser el hombre. No, dijo, hagamos al hombre. Estaban hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que lo criaron al hombre aquí en la tierra, o sea, la humanidad. Pero hay un solo Dios, sí, no estoy contradiciendo esta palabra. El Padre Dios, el que tiene el orden superior, fue así como Él dijo, y que Jesús estaba ya prometido desde el principio de la creación aquí en la tierra. Jesús estaba, se llama mediador entre Dios y los hombres. Entonces la situación se empezó a cambiar, el enemigo a confundir la mentalidad de los hombres, porque el hombre en el principio tiene una maravillosa mentalidad que se llama la mente de Dios. Es lo que tiene Adán y Eva, nuestros primeros padres. El enemigo los confundió, los engañó con mentira, porque dice la Escritura, el diablo les dijo, no, hagan lo que ustedes quieren hacer, pueden, porque ustedes van a ser como Dios. Así dijo el mentiroso, el engañador. ¿Sí? Ustedes lleguen a ser como Dios, porque era así la mentalidad de ese ángel Luzbel. Él dijo, yo también tengo autoridad. Es cierto, tiene autoridad, pero Dios lo ha dado. Es jefe de todos los ángeles. Y él en su mente, a él no le fueron engañados. Él mismo de su propio conocimiento dijo, yo soy igual a Dios, yo voy a hacer mi casa más arriba. Esa es lo que pasó. Por eso, ¿por qué le digo esto? Porque hay un solo Dios. El enemigo se llamó el Dios de este siglo, el Dios de esta tierra, el Dios de la perversidad, el Dios de la mentira, el Dios de la oscuridad, para engañar a los hombres como pudo engañar a Adán y Eva, allí donde la raza humana cayó en desobediencia. Pero la Escritura es clara, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre. Tenía que venir el mediador, que es Jesucristo. Tenía que ser hombre, tomó cuerpo humano, vivió aquí en la tierra entre los hombres, pero era Dios encarnado. Mediador entre Dios el Padre y los hombres, Jesucristo hombre. Él es mediador. Cuando se estuvo en la tierra, Él no dijo, soy Dios. Jesús nunca dijo eso en ninguna parte de la Escritura. Él no dijo, soy Dios. No, yo salí del Padre. En otra manera, soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué estoy hablando eso? Se llamó mediador y el único Dios es el Padre, Creador, aunque por otro lado de la Escritura dijo Él que yo y el Padre uno somos.
y por el orden maravilloso de Dios que Él se constituyó mediador entre Dios y los hombres. La raza humana se perdió desde en el huerto del Edén. Pues la religión dice que esto se llama el pecado original. En este punto sí estoy de acuerdo. El pecado original que se originó en el huerto del Edén por caer Adán y Eva en desobediencia. Dice la Escritura, Adán y Eva, las primeras personas en la tierra, trajeron este pecado original a toda la raza humana. Aquí nadie se escape. Todo hombre viviente en la tierra, hombre y mujer, somos desobedientes por causa de lo que pasó en el huerto del Edén. Todos se cayó esa maldición sobre nosotros, llegamos a ser todos pecadores. Pecadores se declara en esta palabra transgresión, desobedecer, transgredir la palabra de Dios. Eso se ve hoy exactamente. El mismo autor del pecado trabajó en la mente de los hombres, empezaron a hacer cosas equivocadamente, otra vez la transgresión de la palabra. En el mundo hay miles que la gente, la religión, los llaman Dios. Hace muchos años, cuando yo era pequeño, estoy hablando de una experiencia de 75 años, porque yo cuando tengo 10 años ya medio entiende un poquito, ya razonan, porque tengo 10 años, ahora tengo 85 años, así que estoy hablando de una experiencia de 75 años. Mis padres, mis abuelitos, ellos dicen, esto que está allí en la mesa, en la sala, es Dios. Se llama Juan, se llama Marcos, se llama Jorge, se llama Rafael. Son dioses, es los dioses que ellos tienen. Bueno, nosotros como niños tenemos que obedecer. Vaya a hacer muchas gracias, ya desayunaron a nuestros dioses que están en la sala. Claro, vamos y les decimos muchas gracias, pero no tenemos la culpa. Escuche, radio oyente, si en casa usted escucha y que todavía sigue en la religión, no tiene usted la culpa. Después cambiaron, dijeron, no son dioses, son imágenes, son santos. Muy bien, también aceptamos esto. Pero nada de esto, no son imagen, no son santo. Esto se parece ofensivo a la persona que todavía vive hoy en una creencia humana, en una religión. Porque la Escritura es clara, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo mismo. Jesús el mediador es el que está entre Dios y los hombres. Es fácil entender, mediador entre Dios y los hombres.
por orden del Padre, Él vino, tomó cuerpo humano, creció en una casa de una pareja de José y de María, pero no es hijo de ellos, era Dios encarnado. Y vivió en la tierra y enseñó grandes verdades, su doctrina admirable. Jesús, el mediador, vino a la tierra a darnos grandes descubrimientos de las cosas de Dios. Fue el mediador el que trajo esa enseñanza. Dios el Padre ordenó que para que el pecado, la transgresión que empezó en el huerto del Edén, trajo sobre todo la humanidad. Se perdió la humanidad, pero Dios es bueno, Él es rico en misericordia, tuvo compasión de la raza caída, perdido. Lo mandó a Jesús, el mediador, y el mediador es en otra manera como fiador. Vino, pagó el pecado, su cuerpo clavado en una cruz, le azotaron lo que los hombres quisieron hacerlo, es la estrategia diabólica, lo quiso castigar según él a Jesús, pero la realidad, Jesús está pagando nuestra transgresión, el pecado original que empezó en el huerto del Edén, y todo hombre, toda mujer, como acabo de decir, nadie se escape, nadie puede decir yo no tengo pecado, yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho. Esto se llama justificar delante de Dios. Dios sabe que todos somos pecadores, porque sencillamente si conociéramos a ese verdadero Dios, un solo Dios, qué distinto fuera. No teníamos que hincar delante de figuras hechas por manos de hombre. Usted que es cristiano, respetable radio oyente, entiende eso. La Biblia nos enseña a nosotros, la persona convertido delante de Cristo, el mediador, delante de Él doblamos nuestra rodilla, hablamos con Él, confesamos su nombre, le demos honra, le adoramos a ese mediador, porque por medio de Él alcanzamos la salvación. Obra maravillosa del mediador, tomó nuestro lugar y llevó a cabo todo ese sacrificio horrible que nosotros tenemos que pagar, pero como Dios, el verdadero Dios, envió a Jesús, que se llamó mediador, pagó nuestros pecados, nuestra deuda, que no se paga con dinero, con oro, con plata. El apóstol Pedro dice que fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Cuánta novedad hicieron la gente la semana que pasó, hablando así, hablando allá. No es cierto, es un verdadero invento. Jesús, el mediador, cumplió el mandato del Padre, primero hablar y llamar a la humanidad al arrepentimiento.
que vengan esas personas, todos la humanidad, estamos perdidos por causa de la transgresión que empezó en el huerto. Pero vino el mediador y él habló. Por eso, respetable hermano, ponga atención de esta enseñanza. Nadie va a ser condenado si primero hay que hablarle que es pecador, que está condenado por el pecado, pero si se arrepiente, viene a Jesús, viene al mediador, pedirle perdón. He fallado, estoy viviendo en una religión, no te he conocido, pero hoy me rindo a tus pies. Gracias que mi pecado ya está perdonado, pero yo vengo a ti, Jesús el mediador. No es mucho lo que usted hace, respetable amigo. Usted no tiene que confesar ante un hombre. Usted no tiene que hacer penitencia. Usted no tiene que hacer romería. Usted allí donde vive le va a alcanzar salvación la obra del mediador Jesucristo hombre. Es muy sencillo. No tiene que llevar dinero para pagarle a Jesús. Él no necesita el dinero. Él es el dueño, así dice la Escritura, el dueño del oro, la plata, toda clase de dinero que se maneje en el mundo es de Dios, porque hay un solo Dios en todo el mundo. Eso es material de dólares, eurodólares, quetzales, lempira, yen y todos los demás denominaciones del dinero. Este material es creación de Dios. Todo es la creación de Dios. La tinta, la máquina para imprimirle es de Dios. Entonces es muy sencilla esto. Hay un solo Dios, creador de todas las cosas, y un Salvador para toda la humanidad, Jesús, o el mediador entre Dios y los hombres. Eso que acaba de celebrar el mundo es puramente una figura, pero hace más de 2000 años fue realmente efectivo. Jesús sufrió nuestros dolores. Jesús sufrió todo el castigo que cayó sobre la humanidad. Entonces nosotros los convertidos ya le pedimos perdón al Señor Jesús. A Él le hablamos en todo momento. Jesús, el mediador entre Dios y los hombres. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra en que podamos ser salvos. No Juan, Antonio, Marcos, Nicolás, Valentín, Alfonso y todos los demás no son salvadores, mucho menos el apóstol Pedro. Él no es salvador, él también es pecador. Él tuvo que arrepentir de su pecado, anduvo con Jesús, llegó a ser un gran hombre, un apóstol, pero a simple vista se ve, siempre falló, siempre se equivocó, porque él no es Dios. Pedro terminó su vida, lo mataron, murió Pedro,
Hoy no vamos a creer que Pedro nos salva, que el engaño de la religión atrevidamente, no sé si hoy o ya no, pero cuando yo era niño me enseñaron, este es el apóstol Pedro, tiene 2 llaves en la mano, el uno para abrir el cielo, el otro para abrir el infierno. Pero qué invento, qué astucia de los hombres. No es cierto, el que tiene la llave es Jesucristo, el mediador. Pedro hizo uso de esa llave que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del cielo y la tierra. Es un lenguaje simbólico. La llave que habló Jesús, que lo dio a Pedro, es la palabra. Es la palabra de Dios que usó Pedro, abrió la mente, el corazón de los hombres. En una primera predicación de Pedro usó la llave, la palabra. Se convirtieron 5,000 personas. Ese es usar la llave, abrió la puerta de la mente y el corazón. Esta enseñanza es bien maravillosa y es muy larga. A una nueva oportunidad voy a seguir hablando de esto. Así que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Todo lo que la gente ha inventado es una real mentira, no es cierto. Amigo, venga a Cristo, recibe la verdad, acepta la verdad. Nosotros los convertidos entendamos, vivamos en la verdad, no nos vamos a mezclar con la tradición, porque de allí salimos y seguimos al mediador único y al verdadero Dios creador. Bendiciones para todo. Voy a agradecer mucho a varios hermanos que me han reportado, han puesto de acuerdo con la enseñanza. Bendición para usted, respetable hermano que me ha llamado, que ha reportado. Bendición para su familia. Cree lo que la voz de Dios enseña, porque es la palabra original escrito en la Biblia. Esta no es ser uno orgulloso, ser uno hablando mal de las otras creencias. No es así, es hacer aclaración para que nosotros los cristianos mantengamos firme y la persona que no es venga a Jesús. Así que voy a orar un momento. Padre bendito, el dueño de la palabra, yo espero que esta no es para burlar, no es para herir la conciencia de la persona que escucha esta enseñanza. No, es llevarle luz, es llevarle a usted una lumbrera que ilumina su mente, su corazón. Sea salvo por el mediador Jesucristo, hombre, abogado entre Dios y los hombres. Bendiciones. Gracias por su amable sintonía. La Voz de Dios ha sido una presentación del hermano Vicente Prestantzin, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanep, Totonicapán. La Voz de Dios. Aquí escuchaste la palabra de Dios que sustenta tu espíritu y que da vida eterna. Les invitamos para que nos escuchen la próxima semana de 10:30 a 11 de la mañana, los días lunes y jueves, por la Nueva FM y Facebook Live. Dios les bendiga. Amén.